La literatura es mi tabla de salvación, mi asidero, el lugar donde me refugio, donde encuentro un lugar dulce y cálido donde estar. Sin ella no podría vivir. Porque la canción es como un vino viejo y para el milagro se inventó al invierno. Tu voz me recuerda que existe la luz, tus manos criaron al tiempo. Si cantas le pones espejos al pan y hasta un cascabel al silencio. La poesía y los géneros de pensamiento que cultivo, si bien son contradictorios, se complementan entre sí. Por eso se puede encontrar, por ejemplo, en las reseñas que escribo, hálitos de poesía, y en la parte poética, pues podemos encontrar elementos de la razón. O sea, ambos están completamente complementados. Un olor a romero y lejanía, taciturno de lluvias y campanas, en mis dedos inunda las lejanas germinaciones de la espiga umbría. Verde lengua de tierra y romería, un sudor, un aceite, una ventana, y mi cocina entona una lejana canción de amor o de callada orgía. La carne de cereza, ruido rojo, copula con las luces de tu espada, y en el ligero vidrio de mi enojo a tus cendrinos labios se me agosta, llanto remoto de tu verde lumbre, y yo sorbo tu savia por costumbre. Mi poesía es una poesía intimista, romántica, romántica per se, y no me apena decirlo, con elementos de lo bucólico, pero también es una poesía donde se mezcla el yo lírico con detalles autobiográficos. No quiere decir que toda mi poesía sea autobiográfica, pero se mezclan elementos autobiográficos con la poesía que escribo. Creo que la poesía logra salvar al mundo. Esto lo dijo un gran poeta y comparto esa opinión. Sin la poesía yo no podría vivir ni podría hacer nada. Los grandes temas que están en la literatura universal son los temas que también toco, como el amor, la vida, la muerte, pero por supuesto desde una óptica personal, desde una visión muy particular. Mar de aceituna a la mano, umbrío de flores verdes, la pena limpia, el gitano, durazno de caracoles, en los escombros del aire, en el aire girasoles, aroma azul de caballos, vientos de la madrugada, olivares de los gallos, un bronco yunque tu pecho, un estaño de campanas, luna de aceite en tu lecho, yo quiero un nardo moreno, quiero nardos en mi seno. Hay una parte de Luz y Maestre que se dedica a estudiar libros que otros escriben. Martí decía que un libro, aunque sea de mente ajena, parece como cosa nacida de uno mismo. Y cuando uno toma un libro en sus manos de otro autor, uno lo siente como suyo. Esto es lo que siento cuando hago una reseña crítica o una crónica de un libro escrito por algún colega o no colega, por algún otro autor. Los escojo siguiendo siempre el interés personal, que me llame la atención, pero que el libro tenga calidad. Creo que lo hago al arbitrio, lo hago en dependencia del gusto, no siguiendo una escuela literaria, no siguiendo un movimiento de vanguardia en una generación. Lo hago teniendo en cuenta, como ya decía, mi propio gusto y por supuesto el gusto se educa, pero siempre tratando de que sean libros que dejen una enseñanza, un legado para la posteridad. Tú bebiste de mí la savia triste con la boca febril y la pedrada, derramaste mi vino y el alpiste sobre la piel en trémula cascada. En copa de ceniza me sorbiste sin la lumbre de Dios desestrenada, en la estación amarga en que viniste a beber de mi agua enamorada. Dime cómo refuljo en los escombros, en la perfidia rara de lo eterno y la suerte de ayer sobre los hombros, sin la clara vigilia del invierno. No puedo adivinarme los escombros si naufrago en los mares del infierno. Cuando uno escribe,
Se reinventa un mundo, una magia, una cosmogonía, una palabra, una oración de cualquier texto. Cuando uno termina de escribir un libro, asiste a su propio parto, a tener sus propios hijos. Martí decía que todo ser humano debía escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Los libros son para mí como mis propios hijos, los libros que tengo terminados. Y bueno, los próximos que escribiré también son como partos. Cuando asistimos al propio parto del libro, estamos asistiendo a una cosmogonía nueva, estamos asistiendo a un mundo nuevo, a un mundo transformado, a un mundo multicolor y multifacético. Muchacho de violín y tesitura, desnúdame en ocasos y claveles, y eleva tu paloma de laureles con el vuelo otoñal de mi cintura. Muchacho, si el adiós de la tersura entristece el recodo de mi mano, taciturno fulgor de amor lejano que deshoja mi voz de luna oscura, toma este triste arpegio y al conjuro del sabio corazón que en sueños arde, acaricia el violín roto en el muro con hondo sino de no ser cobarde, elixir del amor con que me curo y susurra al oído de la tarde. La literatura para niños y jóvenes comenzó hace mucho tiempo. Empecé escribiendo por una necesidad material y espiritual, escribiendo programas de radio, el programa Campanita de Colores, que todavía lo hago y al que quiero mucho. Y luego esto se fue transformando, fui escribiendo cuentos pequeños, para los más pequeños y para los más grandes. Y un día entregué un proyecto a la editorial San Lope y así nació mi libro La cinta y el caracol, que está basado en una anécdota martiana. Resulta que Clemencia Gómez, la hija del general Máximo Gómez, se quita la cinta azul de sus cabellos y se la entrega al apóstol, y basándome en esta anécdota, sin mencionar para nada que es José Martí, yo escribo ese libro, ese pequeño libro, La cinta y el caracol, que salió por la colección Principito de la editorial San Lope en el 2013. Y yo estoy muy contenta con ese proyecto. He entregado un libro de relatos a la editorial. Vamos a ver si me lo publican, si corre la misma suerte. Y he tenido la suerte también de que me hayan publicado en algunas antologías para niños. Estoy terminando una noveleta que alguna vez alguien me la publicará y estoy metiéndome en el mundo con los más pequeños. No tengo hijos, pero eso no significa que no tenga relación con los niños. Picor sobre la lengua y del amor exordio, palabras detenidas me consumen voraces, tú mi siervo de la pasión vasallo, yo en la agonía presa, esclava, lujuriosa soy, y te vuelves sin querer mi dueño. Para niños es un proceso difícil, una tarea ardua, porque el mundo de los pequeños es realmente muy complejo, pero basta con ir a una secundaria o una primaria y darles a leer un cuento que tú hayas escrito o un poema y los niños te lo evalúan. Creo que son los mejores críticos que puedan existir. No tengo hijos biológicos, pero tengo hijos espirituales, y esos hijos espirituales pues me han ayudado a de alguna manera armar una obra para niños. Jugo de rosas y anís, la yema de tus dedos, palpitante la raíz, eneldo frágil que muerdo. Tus dedos de plata pura, gemidos de luces, quedos, que de la garganta oscura vuelve la luz como un ruego. Resplandor de quemaduras, en leña y sombras me anego, que en la lumbre de luz pura y en la rosa ya madura se vuelve fronda de fuego. Existen dos realidades, la realidad real y la realidad del texto. El texto es un mundo mágico, una cosmogonía, un mundo con sus personajes, con su categoría de narrador. Muchas veces he escuchado personas confundir el narrador con el autor. Esto es un vicio que realmente hay incluso personas cultas caen en el vicio de este autobiografismo cuando confunden el autor con el narrador. Por ejemplo, las novelas de Guillermo Vidal, muchas personas confunden y creen que el autor vivió literalmente todo lo que cuenta en sus novelas. Hay elementos autobiográficos indudablemente, porque no se puede escribir
no se puede hacer literatura sin dejar de ser uno mismo, sin que lo biográfico esté presente. Pero no podemos decir que es una biografía tácita, ni podemos confundir al autor con el narrador, que es una categoría que es el que está narrando en la obra literaria, en el caso de la obra narrativa. En el caso de la obra en verso, es la voz lírica o el sujeto lírico, que muchas veces cuando la obra es de poesía romántica, o de una poesía muy cercana al yo del autor, sí podemos decir que puede confundirse con el autor. Mi pubis huele a vainilla como una flor que del amor volviera, y es mi pubis primavera un surco que reclama la semilla. Mi sexo, sueño de arcilla, ha de posarse al centro de tu beso, y en tu fronda de cerezo, donde juntos se alojan fruto y mano, mariposa de lo arcano con la que a soñar empiezo. En la poesía existe el sujeto lírico o yo lírico, que es el que cuenta, el que dice las emociones, los estados anímicos, los puntos de vista, en el caso de la poesía social y la poesía política o la poesía que se aleje un poco del intimismo. Pero siempre va a haber una categoría que en la literatura que va a contar, que va a decir, que nos va a transmitir juicios, puntos de vista, emociones. O sea, no debemos confundir el autor con el narrador, porque son categorías literarias que están dentro de la obra, de la realidad real del texto y la realidad real de la realidad, y valga la repetición, es otra. De esa realidad real nos nutrimos los escritores, las personas que creamos para hacer la realidad del texto, la realidad ficcionada, la realidad de la propia literatura, de la obra en cuestión. Clara como la azucena, llevarte querría yo bajo mi lengua germinada, y los héroes te llevan de estandarte, mirarte, en el pecho almena que la luna mengua, y entre estos labios tibios que cubren tu sexo y mi pena, deflorar tus pistilos serena como arena perfumada. Lucy Maestre es una mujer cargada de sueños y esperanzas, también de tribulaciones. De eso no estamos exentos los seres humanos, también con sus problemas, y que mira al mundo a través de unos espejuelos de miope, pero que ve el mundo tal cual es, un hervidero de cosas, de lucecitas apagadas y de lucecitas encendidas, como decía Eduardo Galeano, de fuegos que ya no están, de fuegos azules, de fuegos rosas, de fuegos más intensos, de fuegos menos intensos. Una persona que trata de entregarle al mundo lo mejor que tiene. Porque la canción es como un vino viejo, y para el milagro se inventó al invierno. Tu voz me recuerda que existe la luz, tus manos criaron al tiempo. Si cantas le pones espejos al pan y hasta un cascabel al silencio.